la caída de presión entre el tope y el fondo era de 85 atmósferas. Eso es absurdo. Eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque, uno, si atendemos a la heurística general, la caída de presión entre el condensador y el fondo no es más de 0,68 atmósferas, menos de una atmósfera. Y están diciendo 85. Y si atendemos a una heurística donde una caída aproximada por plato ha de ser de 0.1 PSI por plato, que es equivalente a 0.0068 atmósferas, una caída de presión de 85 atmósferas equivale a 12.333 etapas. Eso no tiene sentido. O sea, no entiendo cómo alguien, un equipo de trabajo que ya está a punto de egresar como ingeniero, dice que va a haber una columna de 12.333 platos. Eso es impresentable. Entonces, cosas como esa son lo que yo llamo absurdos del diseño. O sea, que uno tiene que preguntarse, bueno, aquí pasa algo, esto no tiene sentido, yo no puedo reportar esto. Entonces, eso nos lleva a plantearnos, bueno, hay que cambiar el espaciamiento del plato. Si al cambiar el espaciamiento del plato se resuelven estas situaciones, perfecto, avanzamos con el diseño, entonces el diámetro que hemos calculado es el establecido. Y si no, entonces tenemos que revisar, bueno, el número de etapas que tenemos, revisar el espaciamiento, ver ese número de etapas, cómo cambia la separación. Esto va a cambiar el balance de materia. Al cambiar el balance de materia, se cambian los flujos que maneja la columna. Volvemos a calcular un diámetro, volvemos a estimar todas estas áreas y volvemos a establecer una comparación para términos de diseño. Entonces, fíjense que todo depende de las decisiones que se toman. ¿Ok? De eso se trata. Ahí es donde tratamos de que ustedes fortalezcan su carácter como ingenieros. De eso se trata esta asignación. Que ustedes tengan carácter de ingeniero para tomar decisiones y asumir las responsabilidades de las decisiones que se toman. Es como el doctor que decide o no operar a un paciente que necesita una operación, qué sé yo, una apendicitis o no la necesita. Ese es el criterio del médico. Pues aquí está el criterio del ingeniero. Bueno, resumiendo, ¿ok? El diámetro de la columna se calcula en función de un porcentaje de la velocidad de inundación. Y ese porcentaje de la velocidad de inundación también incluye una separación de platos propuesta, ¿ok? El diámetro se calcula donde las condiciones sean extremas, las condiciones de caudal. Es decir, si estamos en rectificación, buscamos cuál es la condición extrema que hay de líquido y de gas. Si estamos en agotamiento, buscamos la etapa que tenga la condición extrema de líquido y de gas. Entonces calculamos dos diámetros. Si ese diámetro es mayor al 20%, algunos dicen mayor al 30%, un 20% es un buen criterio. Entonces debemos considerar una columna con dos diámetros diferentes. Si la columna trabaja con diferentes regímenes, hay que asegurar que el diseño es válido para todos los casos. ¿Qué significa eso? Bueno, que tengamos un régimen apropiado de caudal de gas y de líquido en la parte superior y otro en la parte inferior. Es decir, ver esa gráfica de regímenes hidráulicos etapa por etapa para garantizar que la columna va a operar satisfactoriamente. Si la columna es menor a 1 metro, si el diámetro que nos da es menor a 1 metro, generalmente, como les decía, terminamos en una columna empacada. ¿Okay? Luego, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos el número de pasos, 1 paso, 2 pasos. Generalmente se dimensiona el plato y se calcula la pérdida de carga. Fíjense lo que les estoy diciendo como criterio, entre 0.05 y 0.15 PSI. Este es el cálculo que les decía. Entonces, imagínense, esto llevado a atmósfera y luego con la presión total de 85 atmósferas entre tope y fondo, 13.000 platos, están despedidos. Comprobamos que no hay goteo excesivo, comprobamos el gradiente en términos de la altura del líquido del vertedero, el tiempo de residencia, comprobamos que no hay un gradiente hidráulico excesivo y podemos avanzar entonces con el diseño. Hay otros aspectos, ¿okay? Que tenemos que considerar, que es la temperatura y presión de diseño.
la selección de si nos decantamos por una columna empacada, una de platos, luego qué tipo de internos va a ser. Luego vienen otros aspectos que no abordamos por limitaciones de tiempo en el curso, que son aspectos de diseño mecánico, donde se diseñan el plato en términos de cuántos soportes va a llevar, se diseñan el manhole, se diseñan las entradas, se diseñan las tapas de la columna, se diseña la base, se calcula la carga muerta asociada al peso total que tiene la columna, se calcula, creo que muchos de esos aspectos relacionados es lo que hacen en su asignación de materiales, ¿ok? Se calcula la carga de viento y de esa manera se tiene entonces un panorama bastante amplio entre lo que es el diseño de proceso y el diseño mecánico como tal. Generalmente la temperatura se corrige y ya estos son consideraciones sobre diseño. Esta es la temperatura de diseño que atiende al diseño mecánico. Entonces se toma como referencia las temperaturas más altas en el tope y en el fondo. Entonces hay dos criterios. Uno que dice, bueno, asume un 50 Fahrenheit adicionales a lo que sea la temperatura más alta. O hay otro criterio que dice, bueno, el del 25%. A la temperatura más alta en tope y en fondo le sumas un 25% y eso nos va a dar las temperaturas de diseño. Con respecto a la presión de diseño, pues hay una heurística, una recomendación para el diseño mecánico, ¿ok? Hago énfasis en esto, ¿ok? Una cosa es la presión de operación, que es la que calculamos nosotros para efectos de todo este método de Short-Cut y el método riguroso, y es la columna a la cual va a operar como tal el equipo. Y otra cosa es la presión de diseño que atiende a la consideración mecánica de la máxima presión que podría soportar el equipo, ¿ok? Y a eso me estoy haciendo referencia ahorita. No confundan presiones de operación con presiones de diseño. Presión de diseño nos hace referencia, bueno, a cuál es la máxima presión que podríamos manejar como equipo. Entonces, fíjense que la presión de diseño va a ser 1.1 veces, es decir, 10% más de lo que es la suma de la presión de operación que hemos calculado más la presión hidrostática. Esta presión hidrostática, hay otro criterio que nos dice, bueno, calcula la de operación, calcula la hidrostática y le sumas 30 PSI y listo. ¿Cómo decidimos entre una y otra? Pues es simple. Aplicamos esta y la que dé mayor, seleccionamos esa. Así simplemente vamos a tener un margen de seguridad bastante amplio para lo que es el diseño. Ah, bueno, ¿cómo se calcula la hidrostática? Bueno, es la densidad del líquido, ¿ok? Que es lo que pesa dentro de la columna, la constante de gravedad, por H. ¿Qué es H? La altura que tiene la columna. ¿Y cómo calculamos la altura? Bueno, aquí voy a necesitar el número de etapas reales. Para calcular el número de etapas reales, ya calculé el número de etapas ideales y una eficiencia. Entonces, el número de etapas reales lo multiplico por el espaciamiento y le sumo estas dos alturas. ¿Qué son estas dos alturas? Una porción que debo de tener en el tope de la columna, ¿ok? Entre el último plato y el tope, y otra distancia que tengo en el fondo, desde el último plato hasta el fondo. Entonces, estas son las dos distancias o dos espaciamientos. Con eso tengo la altura total por la gravedad, por la densidad, me va a dar la presión hidrostática. Y de esa manera, entonces, puedo determinar. Estos son ciertas heurísticas sobre, bueno, dependiendo también de dónde tengo la presión de operación, si está en este rango entre 35 y 70, 70 a 200, cómo manejar estos incrementos. ¿Ok? En términos de la presión de operación más 3.5 bar, 1.1 veces la operación. Es decir, son otras recomendaciones relacionadas con respecto a la temperatura de presión y de Z. ¿Qué nos toca ahora? ¿Ok? Vamos a tener un receso, vamos unos 5 minutos y hablemos entonces de columnas empacadas para cerrar lo que es esta parte, esta versión muy resumida, ¿ok? En términos de la descripción de este tipo de columna. Y les digo que es muy resumida porque realmente podría dedicar un curso completo a que hablásemos sobre estos aspectos. Un curso completo no solo de destilación, un curso completo de diseñar columnas, de todos los aspectos que tenemos que considerar. Entonces, vale, 5 minutos y retomamos, ¿ok? Listo, profe.